Ildefonso Guajardo, exsecretario de Economía del Gobierno mexicano. Ildefonso, gracias por estar aquí. Bienvenido. Muy buenos días. Buenos días, Guillermo. Qué gusto saludarte. Ildefonso Guajardo, quisiera preguntarte sobre asuntos recientes que tienen que ver con el comercio y los aranceles. En primer lugar, quisiera conocer tu opinión sobre el revés de la Suprema Corte de Estados Unidos a Donald Trump al anular aranceles impuestos por el gobierno estadounidense, señalando que el presidente se extralimitó en los poderes de emergencia invocados para imponer esos aranceles. ¿Cuál es la importancia de esta decisión? Creo que el mensaje más relevante que se tomó de manera muy positiva por los mercados es que se reafirma que en Estados Unidos se respeta el equilibrio de poderes y que independientemente que algunos de esos jueces hayan sido nombrados por Donald Trump, ellos tomaron la decisión correcta para hacer valer la Constitución y mandar el mensaje que en Estados Unidos la definición de impuestos o aranceles es una responsabilidad del Congreso y que de manera extraordinaria la delega para casos muy específicos con limitaciones muy claras. Donald Trump dijo sentirse decepcionado, pero no se quedó de brazos cruzados y prácticamente de inmediato firmó una orden ejecutiva para imponer un arancel global a todos los países. ¿A dónde nos lleva esto, Ildefonso Guajardo? De hecho, todos los analistas que discutimos el asunto sabíamos que no se iba a quedar así. Había otros instrumentos que estaban a la mano para ser utilizados, como el que utilizó la acción 122 para corregir situaciones críticas en materia de desbalances comerciales, pero ya estos instrumentos tienen muchas limitaciones. Por ejemplo, este que acaba de tomar tiene un tope del 15% y una duración no máxima de 150 días si no lo aprueba el Congreso de nuevo, y no hay condiciones para que el Congreso la pudiera extender. Entonces, sí sabemos que seguimos en este tema de incertidumbre. De hecho, el día de hoy, Guillermo, la Asociación de Manufactureros Norteamericanos envió una carta exigiendo claridad en los temas desde el punto de vista arancelario y diciendo que tienen que ser los aranceles más enfocados a naciones que violan las reglas del comercio internacional y que de alguna manera tienen prácticas desleales de comercio a través de subsidios no aprobados en el comercio internacional. Digo, sobre todo refiriéndose a naciones como China, ¿no? Pero yo creo que esto se suma a una serie de descalabros que Donald Trump ha tenido en estos últimos meses. Eh, Tanto su presencia en Davos, como se tuvo que echar para atrás en el caso de Groenlandia, todos los temas que tuvo que enfrentar en el exceso de fuerza de ICE en algunos estados que tuvo que regresar y echarse para atrás en los temas, y la caída en sus niveles de popularidad. Creo que se abre una ventana muy importante para fortalecer la posición de México y Canadá en la revisión del acuerdo, pues que prácticamente ya está a la vuelta de la esquina en el verano, en julio, y sería un muy buen momento para endurecer la pierna y poder sacar adelante una revisión que siga protegiendo el libre comercio y la no imposición de aranceles en el comercio en América del Norte. Ildefonso, ¿qué representa para México esta nueva acción tomada por Donald Trump? ¿Cómo afecta al país? Afortunadamente se repite el esquema que ocurría con los impuestos, con los aranceles que declararon pues ilegales la Suprema Corte, los YEPAs, donde ya se nos había excluido en esos impuestos a todo bien que cumpla con los requisitos del libre comercio en América del Norte, lo cual prácticamente no es un golpe importante para México. A México lo está golpeando otros aranceles que no fueron modificados, como es el caso de los 232 que se impusieron por excusas de seguridad nacional al sector automotriz, autopartes, al sector acero, al sector aluminio, al sector de tractocamiones. Esos son los que más daño nos están haciendo y le están pegando al 30% de lo que exportamos a Estados Unidos. Entonces, sí hay ya efectos muy negativos en pérdida de empleos en industrias muy específicas
y ese es donde deberíamos de concentrar nuestra posición de reclamar la eliminación de esos aranceles como prerequisito para sentarnos a hacer la revisión del acuerdo. Te pregunto también, ¿el TEMEC nos blinda en alguna medida de este arancel global impuesto por Trump? Sin duda sí, de la 122 está claramente establecido en el decreto, cuando tú lo lees en la primera parte, que no se aplica para los bienes que están incluidos y que cumplen con los requisitos del acuerdo comercial. Entonces, para este sin duda sí nos protege. Lamentablemente, la decisión de la Suprema Corte no elimina los aranceles 232, que son los que más le están afectando a México y a Canadá. Ante este escenario, Ildefonso Guajardo, ¿cómo se ve la inminente revisión del Tratado de Libre Comercio México-Estados Unidos-Canadá? Yo consideraría que hay condiciones para sentarnos a revisar el acuerdo bajo premisas de tratar de mantener libre comercio como lo diseñamos en la primera negociación, porque Donald Trump está urgido de buenas noticias rumbo a la elección intermedia de noviembre. Vamos a ver cuál es su posición en el State of the Union, en su informe presidencial ante el Congreso, que será el día de mañana, y veremos cuál es el mensaje que lanza ahí. Pero viendo las condiciones y un poco sabiendo el tipo de personaje que es Donald Trump, no estaríamos muy alejados de la realidad pensando que es una buena coyuntura, sobre todo después de otros logros que tú has comunicado desde el día de ayer en lo que pasó con el tema de seguridad, que pueden abonar a una posición muchísimo más favorable para lograr una buena negociación. Ildefonso Guajardo, tú participaste activamente en la primera negociación del TEMEC. ¿Cómo se ve ahora el panorama comparativamente? Sin duda hay que reconocer que está mucho más complejo. Y el primer elemento, Guillermo, que tenemos que estar conscientes es que hoy México está en un nivel de vulnerabilidad como nación mayor al que estaba en la primera negociación. Ese nivel de vulnerabilidad está definido por los lamentables señalamientos de infiltración del crimen organizado en esferas muy altas del poder en México, lo cual frente a Donald Trump nos genera una agenda muy compleja, dado el propósito que se estableció el mismo Trump de combatir el tráfico de fentanilo y los temas de acción migratoria. Eso hace que la relación sea muy compleja y que seamos altamente vulnerables por claramente los señalamientos que hay sobre gobernadores específicos, sobre algunos niveles muy altos del gobierno mexicano que están señalados de estar involucrados en el huachicol, y eso nos expone excesivamente frente a Washington. Así es que creo que si tomamos la convicción de que en el mejor interés de México es limpiar la casa y tomar control de la seguridad en el país, eso en esta ocasión sería un elemento fundamental para avanzar en la dirección correcta. Te comento que en el momento que a mí me tocó negociar, afortunadamente pudimos haber compartimentalizado perfectamente lo que eran los temas migratorios, los temas de seguridad y los temas comerciales. Yo tuve la fortuna de hacer una negociación comercial de alguna manera blindada por otros temas y no contaminada por otros temas. Y de Alfonso Guajardo le saluda con mucho gusto Alberto García Zarubi. ¿Se radicalizará Donald Trump después de la medida que tomó la Suprema Corte de los Estados Unidos? Parece que en México no le va tan mal, pero sí le va mal, ¿no? Porque tiene aranceles. Pero ¿cómo podríamos estar analizando en materia de negociación un Donald Trump que puede cambiar las cosas en la mañana, en la tarde, a mediodía y en la noche? ¿Qué garantías podría tener México? Ahora, por ejemplo, tiene el combate en contra del cártel Jalisco Nueva Generación, que dicen se puede esperar una mayor violencia debido al reacomodo de este, pero ¿cómo se puede garantizar que el ánimo del presidente Donald Trump no vaya a echar abajo todas las negociaciones que se vayan avanzando? Mira, sin duda el personaje tiende a tener este tipo de conductas, pero al mismo tiempo mantiene su dosis de pragmatismo desde su primera administración.
Y en ese pragmatismo, observando lo que está pasando desde el punto de vista político rumbo a la elección intermedia, pudiéramos, en el caso específico de México, tener un espacio favorable para lograr con él, básicamente porque hoy no hay ministros suficientemente influyentes para lograr acuerdos a nivel ministerial. Los acuerdos al fin del día los tiene que palomear él, porque están lamentablemente utilizando el viejísimo truco de que nuestros secretarios llegan a acuerdos y luego regresan diciendo, pues fíjate que no le gustó a Donald Trump, lo cual es una estrategia terrible de negociación porque te bolsean fichas en la negociación y luego vienen y te piden más concesiones. Entonces, en ese sentido hay que quedar claro que los únicos acuerdos que se mantienen son los que a nivel presidencial se pueden lograr. Y aquí la presidenta Sheinbaum de alguna manera va a tener que tener esa interacción con Donald Trump para lograr afianzar algunos acuerdos significativos, como la desaparición de aranceles por seguridad nacional. Y aquí hay elementos muy importantes, ¿no? O sea, viendo cómo colaboramos tan estrechamente para abatir el Mencho, pues no debería haber desconfianza sobre la voluntad de México de avanzar en temas de seguridad nacional de América del Norte, en beneficio de la región, de los tres países, y con ello, pues prácticamente tener elementos para decir, pues no hay justificación para que a mí me impongas aranceles por seguridad nacional, que son los que más nos están afectando. Creo que hay condiciones, a pesar del efecto y del exabrupto de Donald Trump con la Suprema Corte, para avanzar una propuesta de revisión que sea muy positiva para los tres países y sin duda para México. Con esto nos quedamos. Ildefonso Guajardo, ex secretario de Economía del gobierno mexicano. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Guillermo, y encantado de seguir participando en tu programa. Gracias nuevamente, Ildefonso. Un abrazo, muy buenos días. Con esto nos vamos a un corte. Volveremos con más noticias. Informativo.